todos los presentes, gracias a la Federación Espírita del Pacífico, a la cual recordamos mucho, y sus distintos centros afiliados, y a los espíritas de la ciudad de Cali, a la Asociación Espírita León Denis, igualmente el agradecimiento por habernos dado esta oportunidad, porque es una oportunidad de estudio y de intercambio fraterno entre los espíritas colombianos. Igualmente aprovecho la oportunidad para hacerles llegar un saludo de la directiva y de los miembros de la Sociedad Espiritista de Cartagena. Un fraternal saludo a través de estos medios virtuales. Algunos de los miembros de la institución también los veo aquí presentes. Saludos a ellos. Y bueno, compartir estas enseñanzas que nos trae la doctrina espírita con este tema del ambiente psíquico en que vivimos. Y podemos partir de Dios. Dios es el origen, es la base y es el fundamento de todo. Dios es el creador del universo, como nos enseña la doctrina espírita, creador del principio material y del principio espiritual. Todo en el universo es vibración, todo el universo vibra. Desde lo más denso, que es la materia densa propiamente dicha del mundo en que vivimos, hasta el estado más sutil, que es el fluido universal o el fluido cósmico. Estos dos grandes elementos creados por Dios. El principio material da origen a todas las formas de materia conocidas y desconocidas. Y también nos enseña en el libro de los espíritus que hay estados de la materia y hay estados de la energía que desconocemos en el universo, porque estamos limitados por nuestros 5 sentidos, y en ese sentido tenemos un rango de conocimiento bastante restringido, pero que nos sirve en el mundo en que vivimos para nuestro progreso y para nuestro desenvolvimiento como espíritus inmortales creados por Dios en un estado de encarnación actual para nuestro progreso espiritual. Sin embargo, en el libro de los espíritus encontramos que el fluido universal es esa energía que mantiene cohesionada la materia densa propiamente dicha. Entonces, partiendo de la base de Dios, el Padre Creador, creador de todo lo existente, de los seres, los animales, las plantas, el principio espiritual, los espíritus propiamente dichos, todo esto nos indica que es el fundamento de todo. Repetimos que todo en el universo es vibración, desde la más sutil como fluido universal hasta la materia densa propiamente dicha. Todo emite vibración porque está conformado de elementos que la física cuántica cada vez profundiza y estudia, ¿no? Entonces, nosotros nos desenvolvemos en ese ambiente espiritual, en el clima psíquico del mundo. Recordemos que la Tierra recibe una cantidad de vibraciones y de energías muy diversas, procedentes del centro de la galaxia. Recibimos energías y vibraciones que proceden del centro del Sol. Los otros elementos y cuerpos del sistema solar emiten energías, emiten ondas, emiten frecuencias que también llegan a nosotros. Y en los momentos actuales en que vivimos, con la tecnología que se ha desarrollado, las ondas electromagnéticas que tantos aparatos envían y reciben, los celulares, las máquinas, los computadores y tantos otros elementos, dicen los espíritus que ahora actualmente estamos viviendo en medio de una sopa de energías, una cantidad de energías que atraviesan esta alcoba, este cuarto en donde cada uno de nosotros se encuentra. Y no los percibimos, no tenemos la percepción. Solamente estos aparatos como los celulares, los teléfonos inalámbricos, los computadores, las tablets, todo eso, están diseñados para percibir una determinada frecuencia, así como antiguamente los radios se sintonizaban con una determinada emisora. Esto quiere decir que el universo está regido también por una ley universal, que es la ley de afinidad. Y esa ley de afinidad conduce a una consecuencia lógica, que es la ley de sintonía. Hay afinidad y hay sintonía en las distintas ondas y frecuencias que transitan por el universo, transitan en la Tierra y forman a nuestro alrededor una atmósfera psíquica. Nuestro planeta tiene una propia psicósfera, así como se habla de la atmósfera.
que está conformada por el aire y por otros gases y que tiene muchos kilómetros de espesor. Hay mundos que no tienen atmósfera, hay mundos que sí tienen atmósfera. Algunos serán aptos para la vida y otros no. Pero asimismo, y poco a poco la ciencia lo va a ir descubriendo, el planeta Tierra también tiene a su alrededor una atmósfera vibratoria, no solamente electromagnética, sino las ondas vibratorias que emite cada uno de nosotros. Entonces, nosotros cuando llegamos a nuestro hogar nos sentimos a gusto. Nuestro hogar tiene una serie de elementos materiales y unas personas que vivimos en él. Pero normalmente nosotros no percibimos nuestro propio ambiente en nuestro hogar. Suena extraño decirlo, ¿no? Suena extraño decir, bueno, pero ¿cómo es que nosotros no vamos a percibir el propio ambiente, el clima psíquico, vibratorio y espiritual de nuestro hogar? Es porque nosotros, al haber formado ese ambiente, esa vibración, nos hemos acostumbrado tanto que no lo percibimos. Pero es probable que personas, ante todo si son sensitivas o son videntes, por ejemplo, visitan nuestro hogar y pueden darse cuenta de que hay una determinada vibración que puede ser positiva, puede ser término medio o puede ser a veces desagradable. ¿Qué percibimos nosotros en el hogar, en este ambiente en que estamos actualmente? Por los 5 sentidos. Primero, cuando visitamos una casa, vemos los objetos materiales y nos da una idea de cómo está conformada esa casa. Con un par de vistazos nos damos cuenta si está oscura, si está clara, si está organizada o si está desorganizada, si es linda o si es fea o es término medio. Igualmente, por el olfato percibimos los olores que hay en esa casa. Si hay olores agradables o desagradables, o de pronto no hay ningún olor en especial. Fíjense que poco a poco los sentidos materiales nos van dando una idea del ambiente material de cada uno de nuestros hogares. También igualmente a través de la piel sentimos la temperatura de la casa, si hay calor, si hay frío, si hay un clima templado, si hay una calefacción o un aire acondicionado encendido. Fíjense que ya hay 3 elementos que nos vamos conformando, ¿no? Por la vista, por el olfato, por la piel, el tacto, e igualmente por el oído percibimos los ruidos, los sonidos, la música, las conversaciones que están en ese hogar en ese momento. Pero esto solamente nos da una impresión de tipo material que puede ser, como dije al principio, positiva o negativa o neutra. Sin embargo, se puede dar el caso, y esto ha sucedido y lo hemos percibido a lo largo de nuestras vidas, que a veces llegamos a una casa muy linda, está pintada, hay unos muebles muy costosos, todo con una buena decoración, pero de pronto no nos sentimos bien. Algo estamos percibiendo que no es físico, y es porque en ese momento nuestro espíritu, nuestro periespíritu, nuestra aura están percibiendo el clima vibratorio de ese hogar. Contrariamente, puede suceder el caso de que llegamos a una casa humilde, una casa sin mucha decoración o con elementos normales, sencillos, podríamos decir que económicos, y de pronto hay un buen clima espiritual allí. Nos sentimos a gusto con lo que vemos y con las personas que están allí, la amabilidad del uno y el otro, el buen trato de los unos con los otros. Esto indica que una cosa es el ambiente material, las imágenes, los sonidos, la temperatura y los olores, y otra cosa es la vibración de ese respectivo hogar. Pero ¿cómo se conforma entonces el ambiente psíquico, el ambiente espiritual de nuestros hogares? Vamos por partes. En primer lugar, el hogar está formado por una serie de espíritus encarnados, una serie de personas que conviven allí con nosotros, nuestros padres, probablemente abuelos, tías, hijos, hijas, esposos, esposas, sobrinos, o de pronto una pareja y en algunos casos personas que viven solas. Muchas personas viven solas y les queda muy fácil conformar un buen ambiente en su hogar. Cada uno de los miembros de la familia es un espíritu que piensa, es una mente, es un alma que está allí encarnada
Y la mente es poderosa, la mente es emisora y es creadora. La mente emite energías y absorbe energía. Claro está que todo esto se da a través de un proceso intermediario en el llamado cuerpo sutil o periespíritu, los centros de fuerza, el aura, etc. Entonces, poco a poco la ciencia ha ido avanzando en el sentido de postular la idea, y ya lo han medido, que nuestras ondas de pensamiento tienen una determinada vibración. Es una energía que se esparce alrededor y que lleva el clima de nuestra condición espiritual y de nuestra condición moral. Cuando pensamos, cuando estamos meditando, cuando estamos hablando, nuestro pensamiento está muy activo. La mente siempre está activa. Hay momentos en que está un poco más quieta y más relajada, o cuando dormimos. Pero cuando nosotros estamos pensando, estamos emitiendo frecuencias, estamos emitiendo energías a nuestro alrededor, que si las pudiéramos percibir, las veríamos con una determinada coloración, una determinada vibración, una determinada frecuencia, así como la ciencia estudia las ondas electromagnéticas, en donde nos hablan de frecuencia, longitud de onda, amplitud y otros elementos que la física nos enseña. Entonces, la primera conclusión a la cual debemos llegar, y es muy importante, concluir que cuando nosotros estamos viviendo en un hogar, estamos emitiendo ondas de pensamiento muy variadas, desde las más sutiles y las más espiritualizadas hasta las ondas mentales más densas. A esto hay que sumarle las ondas de pensamiento de las demás personas que forman ese hogar. Es una sumatoria de los pensamientos, de las ideas y de las creencias de cada uno de los miembros de ese hogar. Como segundo punto, somos seres que tenemos sentimientos, somos seres sensibles, tenemos diversos tipos de sentimientos de acuerdo a nuestro clima y nuestro nivel espiritual. Entonces, cada uno de los miembros del hogar emite otro tipo de ondas y otro tipo de frecuencias. Incluso ya la ciencia está diciendo que las ondas del sentimiento pueden ser más poderosas o se pueden percibir más que las ondas del pensamiento, que son más rápidas y pueden ser más sutiles. Ya estamos sumando dos tipos de energías que estamos emitiendo, la del pensamiento y la del sentimiento. Esas dos energías se suman y van formando a nuestro alrededor nuestra propia aura, nuestra propia psicósfera. También hay que hacer un paréntesis aquí para recordar que el planeta tiene una psicósfera específica, así como otros mundos habitados. Recordemos que Allan Kardec en el Evangelio y ya desde el Libro de los Espíritus nos hablan de la pluralidad de mundos habitados y de las distintas humanidades en distintos grados evolutivos en cada una de esas humanidades. Pues hay que recordar y pensar que, y esto nos lo enseña la doctrina espírita muy claramente, que alrededor de cada planeta, además de lo que dijimos al principio, la atmósfera material, está la atmósfera psíquica. Una psicósfera que es la suma de las emisiones de todos los habitantes de la Tierra encarnados y los habitantes de la Tierra desencarnados, que son mucho más que los encarnados. Como dice Manuel, hay aproximadamente 7.000 millones de espíritus encarnados y aproximadamente 20.000 millones de desencarnados. Es decir, que la suma de los desencarnados es 3 veces más que los que estamos encarnados. Sin contar, como dice Manuel, en las especies subhumanas que también emiten sus propias vibraciones. Los animales también son seres pensantes en su respectivo nivel y ellos emiten sus propias energías. Vamos viendo así cómo se va complejizando este tema del ambiente psíquico que nos rodea. Las emociones y las reacciones de cada uno de nosotros son emisiones momentáneas. Cuando reaccionamos con alegría o cuando nos reaccionamos con rabia o estamos en un estado de amargura o de tristeza o de resentimiento. Recordemos que Juana de Ángelis en distintas obras dice que la amargura
el resentimiento y la culpa son 3 cargas inútiles que llevamos a cuestas, porque ya basta, es suficiente con la carga reencarnatoria, expiatoria que cada uno de nosotros trae. Y sin embargo, cuando nosotros estamos encarnados, echamos sobre nuestros hombros unas cargas inútiles. Repito, la amargura, el resentimiento y la culpa no solucionan nada, nunca han servido para nada, nos amargan la vida, impiden nuestro progreso y impiden las buenas relaciones. Entonces, ese es un paréntesis importante. Pero estas emociones y reacciones, esos estados emocionales de tristeza, de amargura, de nostalgia, el espírita tiene que luchar para salir de esos estados, ante todo en estos tiempos de cuarentenas, en estos tiempos de pandemia en donde estamos muy limitados y muy encerrados. Hay que desechar muy rápidamente todos esos estados negativos emocionales. Pues bien, son estos estados emocionales que se convierten en energías que formamos a nuestro alrededor, se reflejan en nuestra aura, en nuestro perispíritu y se exteriorizan conformando el ambiente psíquico en el cual vivimos. Cuando llegamos a un hogar o cuando estamos en el hogar, existe el vocabulario. Somos seres pensantes, pero somos seres que hemos conquistado la palabra, el verbo. El verbo, la palabra, tienen poder, son energías específicas. He conocido casos de videntes que cuando observan a un expositor ven que de su boca sale un chorro de energía, que puede ser claro, puede ser luminoso, puede ser opaco o puede ser oscuro, de acuerdo a lo que la persona esté emitiendo en el momento. Parece que no, pero el mal vocabulario no es sino una emisión de energía tóxica, de energía oscura que nosotros estamos esparciendo en nuestro hogar, lo estamos ensuciando. De pronto en la mañana nos esmeramos en barrer, trapear, limpiar y perfumar la casa, pero nuestro vocabulario sigue igual. Entonces tenemos el clima material limpio y el clima vibratorio oscuro. Es un contrasentido porque la humanidad no toma plena conciencia de estas realidades. Pero no se justifica que ya nosotros los espíritas todavía sigamos emitiendo ondas negativas del pensamiento, del vocabulario, del sentimiento, de las reacciones y emociones en nuestro propio hogar, cuando por el contrario deberíamos ser cultores de un mejor estado vibratorio de nuestro propio hogar. Normalmente tenemos la tendencia a durar muchos años con el mismo tipo de vocabulario, a veces un vocabulario bajo, soez, los insultos, las peleas, las discusiones. No alcanzamos a imaginar la vibración negativa que nosotros emitimos cuando tenemos rabia, cuando insultamos, cuando discutimos y cuando tenemos todas estas expresiones. Y por el contrario, en los hogares en donde hay un buen vocabulario, palabras bonitas, agradables, conversaciones edificantes, porque es importante también cultivar las conversaciones edificantes. No es que vamos a estar siempre en este estado de seriedad, siempre hablando de temas edificantes, pero sí temas agradables y tratarnos bien los unos a los otros, porque la palabra es la tercera energía, podríamos decir, que la cuarta energía que se emite, porque ya tenemos el pensamiento, el sentimiento, las emociones y reacciones, y ahora se suma el vocabulario. Y la quinta energía que nosotros los encarnados producimos en nuestro hogar se refiere nada más y nada menos que a nuestra conducta. Y en la conducta están incluidos las costumbres, los hábitos buenos o malos, la forma de comportarnos y tratarnos los unos a los otros. Lamentablemente los vicios constituyen un tipo de vibración que sale de nuestro espíritu y se proyecta en nuestro entorno, sea positiva o negativamente. Y por supuesto los vicios, cualquiera que sea, para no mencionarlos, son energías propias, específicas, que complican el clima psíquico de nuestro hogar, el ambiente vibratorio que lo conformamos a nuestro alrededor. Pero como estamos tan acostumbrados a ese clima,
que no nos damos cuenta. Y podemos durar 20, 30, 40, 50, 60, 70 años siendo los mismos y no cambiamos, aunque la doctrina espírita nos invita al cambio, al crecimiento y al progreso espiritual y moral. Ahora, a este panorama de este 5 tipos de energía, y que poco a poco, como anunció André Luis en sus obras, algún día la medicina de la Tierra y el hombre y la ciencia de la Tierra irá descubriendo todo este tipo de energías y de vibraciones, y los médicos ya no serán solamente médicos del cuerpo, sino médicos del alma. Y que hay enfermedades como el orgullo, el egoísmo, la ambición, la maledicencia, la queja, la inconformidad. Esas son las enfermedades del alma, los vicios del alma, del cual hablaremos en otra oportunidad. Los vicios del alma serán tratados algún día como enfermedades por la medicina cuando la medicina se espiritualice y progrese tanto, repito, como lo anunció André Luis y como lo menciona Emmanuel y Juana de Ángelis y Manuel Filomeno de Miranda en sus distintas obras. Pero resulta que nuestros hogares pueden estar habitados por espíritus desencarnados. Hemos dicho en otras charlas que hemos estado divulgando por internet, charlas con el carácter espírita, y también hemos hecho charlas con un carácter no espírita para aquellas personas que siguen una religión o que no siguen ninguna religión o que no les agrada el espiritismo por el nombre, porque lo confunden con otras cosas. Hemos estado haciendo unas charlas en un carácter neutro, porque sin decir doctrina espírita estamos transmitiendo las enseñanzas que nos da la doctrina espírita, y el tema de los vicios del alma, como la amargura, la nostalgia, la queja permanente, la inconformidad, el resentimiento, la culpa, el egocentrismo, todos esos son enfermedades del alma que algún día serán tratadas, aunque existe la psicología y la psiquiatría que ayudan a algunas personas al respecto de esto, pero no van a la profundidad, a la existencia del espíritu, sino que más que todo intentan tratar de solucionar, por ejemplo, un estado de depresión o un estado de nostalgia con ciertos medicamentos. Sin embargo, la doctrina espírita respeta la medicina, la psicología, la psiquiatría y necesita apoyarse en el campo de los profesionales. Pero en el hogar conviven con nosotros otras personas que no vemos, que son los espíritus desencarnados. Hemos dicho en esas charlas por internet que ya hay que quitarse la humanidad en general. Los espíritas ya lo vemos claro. La idea de que los espíritus son fantasmas, como un video que grabé hace un tiempo titulado "Veo espíritus en la casa", y me lo han solicitado diciendo: queremos que nos grabes otra edición o nos divulgues o nos envíes el video "Veo fantasmas en la casa". Entonces la humanidad normalmente sigue viendo a los espíritus o creyendo que los espíritus son fantasmas, son duendes, son sombras, son espectros, y resulta que los espíritus ni siquiera se les puede decir muertos, porque lo que murió fue el cuerpo material y el alma siguió viviendo. Entonces el concepto de muerte se aplica al cuerpo físico, es el que muere, pero el alma desencarna. Entonces la humanidad tiene esa tendencia a ver a los espíritus como unos seres extraños, fantasmagóricos, diabólicos, y a eso ha contribuido la literatura de siglos pasados y tiempos recientes. Ha contribuido las novelas, el cine, la televisión y actualmente el internet y ciertos programas de televisión que tratan de presentar a los espíritus como unos demonios peligrosos que vienen a destruir las casas y a hacer una serie de cosas que ellos no hacen así como lo exageran, ¿no?, los medios de comunicación. Los espíritus hay que seguirlos viendo como personas reales, personas con seres humanos como nosotros, que no tienen cuerpo físico, sino que tienen cuerpo sutil, cuerpo periespiritual, psicosoma, modelo organizador biológico, como se les quiera llamar. Y también dice André Luis que poco a poco la ciencia irá descubriendo
este cuerpo sutil en la medida en que avance y se vaya espiritualizando. Entonces, ya mencionamos las personas que están en nuestro hogar, cada uno emitiendo sus pensamientos, su vocabulario, sus sentimientos, emociones, reacciones y conductas. Ahora agreguémosle otro grupo de personas invisibles, que son los espíritus desencarnados, como nuestros guías. No quiere decir que nuestro espíritu guía o nuestro ángel de la guarda va a estar siempre a nuestro lado. Eso está muy bien explicado en las obras espíritas. Nuestro guía es un espíritu de un orden superior que se encarga de conducirnos en la vida, pero no permanece todo el tiempo al lado, porque hay otros guías de menor categoría, podríamos decir, que son los espíritus protectores, y que en el libro de los espíritus y en el Evangelio nos hablan de estos seres, en el libro de los medios también, que son más próximos a nosotros y nos ayudan y pueden ser como más cotidianos y apoyarnos en cosas y asuntos más cercanos a nuestra vida material y a nuestra vida doméstica o nuestra vida social. Entonces nuestros espíritus guías pueden ir y venir, pueden dirigirnos y vigilarnos desde lo alto, porque tienen unas funciones más elevadas, pero pueden haber en el hogar guías más cercanos a nosotros, como a los cuales se les llama los protectores. Además de los protectores, ¿quiénes pueden estar en nuestro hogar? Que no los vemos, algunos familiares. Y no por el hecho de que hayan sido familiares nuestros, quiere decir que sean espíritus que ya están en un estado de felicidad y de luz y de sabiduría y que tienen todos los poderes y facultades. No, porque puede haber apegados a nuestros hogares familiares nuestros que no evolucionaron lo suficiente y que están apegados al hogar, emitiendo sus propias vibraciones. Incluso algunos que se comunican en las reuniones mediúnicas manifiestan que no sabían que estaban desencarnados. Creen que están todavía allí conviviendo y se sientan a la mesa a la hora de comer y se van a la cama a la hora de dormir, porque no han tomado conciencia de su realidad espiritual. Así que en nuestros hogares puede haber, no quiere decir que siempre los va a haber, puede haber o puede no haber espíritus que fueron familiares nuestros y que pueden encontrarse en muy diversos estados. También puede suceder que familiares nuestros viven en unas determinadas colonias o ciudades en el mundo espiritual y ocasionalmente les permiten venir a nuestro hogar a visitarnos, a dar algún tipo de ayuda, alguna buena idea o alguna inspiración. Están en nuestros hogares también espíritus amigos que van y vienen de distinto nivel evolutivo también. Ellos también emiten sus propias vibraciones. Y desafortunadamente puede haber, no es que haya en todos los hogares, puede haber, de acuerdo a nuestras condiciones y a nuestro pasado, desafectos espirituales. Seres que en un momento dado se pueden convertir en nuestros obsesores, en seres perturbadores. Incluso vemos que en el libro de los medios se habla de que puede haber obsesores que ejercen esa influencia obsesiva y perturbadora sin intención, porque tienen un apego, una retención amorosa o una retención afectiva o pasional, y por aquello de la ley de sintonía y afinidad, esos seres pueden estar en el hogar. A veces pueden durar mucho tiempo, a veces poco tiempo. Pero recordemos, como enseña la doctrina espírita, el concepto de las vidas sucesivas en la reencarnación, aunada al concepto de ley de causa y efecto. Y podemos haber hecho daño en encarnaciones anteriores a seres y no nos acordamos de ello porque estamos en un nuevo cuerpo, pero ellos no han olvidado lo que nosotros les hicimos. Guardan odio, guardan resentimiento y pueden algún día localizarnos por sintonía también, por afinidad, y convertirse en habitantes, a veces durante mucho tiempo, de nuestros propios hogares. A esto le estamos entonces sumando los pensamientos, sentimientos, emociones, vocabulario y conducta de los desencarnados. Vemos así que el clima psíquico en que cada uno de nosotros vive
está resultando de una mezcla bastante heterogénea de las vibraciones de los encarnados más las vibraciones de los desencarnados. Este clima psíquico es el que sienten las personas sensitivas cuando llegan a nuestro hogar. Lo sienten algunos muy claramente, algunos pueden tener evidencia, otros no pueden ver nada, pero se sienten agradables o se sienten incómodos y no saben por qué, si la casa está bonita, está bien decorada, está bien pintada, huele bien a un aroma que pusieron en el piso, está con un ambientador muy agradable, sin embargo no se sienten bien, como vimos al principio. Esto quiere decir entonces que es una sumatoria. Pero como espíritas, recordemos que la doctrina espírita es positiva, es una doctrina edificante, es progresista, es optimista, es consoladora. La doctrina espírita es esclarecedora y nos invita, una vez que nos ha esclarecido de que somos espíritus en proceso de evolución, a que hagamos el esfuerzo y el trabajo de ir subiendo nuestro nivel vibratorio. Es decir, ante este panorama de esa mezcla heterogénea de vibraciones que forman nuestra psicósfera personal, que se refleja en nuestra aura, y la psicósfera del hogar, que es la suma de todas las vibraciones de todos los habitantes, encarnados y desencarnados, la conclusión o la pregunta que puede surgir: ¿y cómo hago yo para mejorar? Aunque de pronto no pueda saber cómo está nuestro hogar, basta que nos analicemos, nos estudiemos, el autoanálisis, el conocimiento de nosotros mismos con sinceridad nos va a dar una idea de que si yo tengo un mal vocabulario, todos los días tengo disputas, tengo discusiones, tengo enfrentamientos, malos tratos, recriminaciones, vicios, malos hábitos, eso nos llega a la conclusión de que el ambiente espiritual de nuestro hogar no puede estar bien. Si por el contrario, nosotros acostumbramos a tener buenos pensamientos, edificantes, positivos, si nuestro vocabulario es sano, es normal, a veces tenemos conversaciones edificantes o positivas, nos tratamos bien los unos a los otros, podemos pensar que el ambiente y el clima psíquico de nuestro hogar puede estar en buenas condiciones. Ahora también recordemos el tema de las alcobas. Puede suceder que en un hogar, en una alcoba, en donde hay una pareja o hay una persona que es espiritualizada, que tiene una buena moral, una buena conducta y unas buenas costumbres, por supuesto que ella crea su propio ambiente en su alcoba, pero no es ajena a las vibraciones de las otras personas que están en las otras alcobas, que son opositoras, son materialistas, tienen vicios, insultan, regañan y discuten. Entonces, le corresponde a esa persona que ya tiene conocimiento espiritual o religioso o espiritualista o espírita hacer y mantener su clima psíquico personal, porque de pronto lo más seguro es que no podamos cambiar a las demás personas, porque hemos aprendido en la doctrina espírita que el único que puede hacer cambiar nuestra propia personalidad es uno mismo, a través del pensamiento y a través de un trabajo de reforma íntima, un trabajo de renovación espiritual y un trabajo de crecimiento espiritual. Nadie lo va a hacer por nosotros. Podemos tener guías, protectores, instructores, maestros, la ayuda de Dios, ayudarnos con la oración, con el estudio, pero el trabajo de crecimiento y evolución espiritual es de cada uno de nosotros. Nos corresponde a nosotros, aunque estemos a veces conviviendo con personas difíciles, trabajar por mejorar y contribuir. Es fácil decirlo, pero muy difícil de lograrlo más. No es imposible. Porque recordemos que estamos conviviendo encarnados y desencarnados relacionados con encarnaciones anteriores y que el hogar, la familia, puede estar conformada por espíritus afines y espíritus desafines, que son colocados allí o somos colocados allí para limar asperezas, para seguir confraternizando,
para apoyarnos unos a los otros y seguir progresando. Entonces queda la pregunta, ¿cómo podemos nosotros mejorar el clima psíquico de la casa si de pronto yo no lo veo, no tengo evidencia, no veo los colores, no veo las energías, no tengo un vidente que vaya a mi casa y me diga, mira, tu hogar está oscuro o está claro? ¿Cómo podemos nosotros tratar de mejorar este ambiente? No tanto medirlo, sino mejorarlo, esté como esté. Aunque creamos que está bien, tenemos la opción de volverlo mucho mejor. La conclusión es obvia. Tenemos que hacer un trabajo de reforma íntima, de mejoramiento personal. Conocer nuestro pensamiento, cómo pensamos, cuáles son mis creencias, mis hábitos mentales, e irlos trabajando en mejorar la forma en que pensamos, mejorar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras reacciones, eliminar los vicios, por supuesto, que es un trabajo urgente, suprimir todos los vicios físicos y mentales o sociales que podemos tener. Porque de pronto decimos, no, yo soy espírita, ya yo no fumo, no tomo, no tengo vicios sociales o materiales, no uso drogas, etcétera. Pero sin embargo conservamos los vicios del alma, los vicios mentales que mencioné rápidamente, como el egoísmo, el orgullo, la amargura, la maledicencia, la crítica, el chisme, también el resentimiento y el estado de culpa. Todos estos son vicios que también hay que irlos trabajando para que todo eso se refleje en una buena vibración de cada uno de nosotros. Por supuesto que mejorando nuestro vocabulario, nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestra forma de pensar y nuestros sentimientos, vamos a emitir una vibración mejor. Incluso esto va a ayudar a que nos vayamos desligando de mentes que están en un clima, en un propósito obsesivo y perturbador. Es decir, que nuestros posibles obsesores y perturbadores ejercen esa influencia en nosotros porque nosotros seguimos siendo los mismos, porque ellos captan y perciben claramente esas vibraciones y se afinizan y se sintonizan con nosotros. Pero nosotros tenemos la opción de mejorar ese clima vibratorio personal y poco a poco nuestro rango vibratorio va a ir subiendo. Y llega un momento en que ya no va a haber sintonía con estos hermanos desencarnados. Ellos van a ir viendo el cambio, no van a encontrar, digamos, una conexión o un elemento de conexión con nosotros en lo que antes hacían, y podemos orar por ellos y pueden ser ayudados y pueden ser trasladados y conmovidos con nuestro cambio. La conclusión general de todo esto es que el clima psíquico en que vivimos es creado por nuestra mente, por nuestras emociones, sensaciones, emociones, conducta y pensamientos y vocabulario, sumado a lo que emiten los desencarnados que pueden estar en nuestros hogares, pero que no tenemos que mantenernos siempre en la condición conformista en que ahora podemos estar, sino que tenemos que hacer un trabajo verdadero, un trabajo profundo, auténtico, bien sostenido con las herramientas que nos da la doctrina espírita. Hay muchos libros en la doctrina espírita, la codificación, la literatura mediúnica psicografiada por Chico Javier, por Divaldo Pereira Franco, por Ivonne Pereira y otros medium acreditados, que nos dan todas las herramientas, todas las enseñanzas, todos los fundamentos y también los ejemplos para nosotros hacer esa renovación espiritual, ese crecimiento y seguir contribuyendo en mejorar el clima psíquico de nuestro hogar. Indudablemente, todo esto es aplicable al clima psíquico del sitio donde trabajamos, al centro espírita también. Allí hay una sumatoria bastante compleja de vibraciones muy diversas. Los que trabajamos en el centro espírita y las personas que llegan buscando una ayuda, son vibraciones que se emiten y que hacen una suma muy compleja, pero que por lo menos nuestro clima psíquico, espiritual, interno,
nosotros lo debemos trabajar para seguir nuestra evolución espiritual y poco a poco alcanzar estados espirituales y morales cada vez más elevados y un ambiente muy agradable. De esta manera, hermanas y hermanos y visitantes, concluimos el tema de hoy. Muchas gracias por su atención y de pronto alguna inquietud o alguna pregunta de acuerdo al tiempo. Y la invitación que nos hace la doctrina es que sigamos evolucionando espiritualmente. Muchas gracias. Gracias a ti, Álvaro. De verdad que hermosa conferencia y como nos dice Yolanda de Buga, qué tema tan importante y oportuno para el momento que estamos viviendo. Excelente facilitador. Luz Marina Henao de Medellín nos dice, de la misma manera influenciamos la psicosfera del planeta. Gracias, mi amigo Álvaro. Eliana González Valencia nos dice, ¿de qué manera afectan las películas o series que vemos en el hogar? Esa sería una pregunta, Álvaro. Sí, interesante pregunta que corresponde a otro video que hemos colocado en YouTube y también en Facebook, es la preparación para un buen dormir. Y allí entre los puntos que tratamos consiste en que si nosotros queremos tener un buen sueño, una preparación para dormir, y que con estas cuarentenas tratemos de no dormir tanto en el día para que lleguemos a la cama con buen sueño, ¿no? Se sabe, así lo reconoce la psicología y la sociología, de que los últimos programas de televisión que nosotros vemos, ante todo en la última hora, porque de pronto con esta situación acostumbramos a ver televisión hasta tarde, el último programa, esos últimos programas quedan grabados de alguna manera en la mente, en la psiquis, y pueden afectar la calidad del sueño o soñar con eso, porque corresponde también a un estado vibratorio que se genera a partir de lo que estamos viendo en televisión o en la película. Recomendación, para no extendernos mucho, es que el último programa de televisión que veamos sea positivo, bonito, agradable, algo edificante, algo constructivo, y evitemos los programas de violencia, los programas escabrosos, los programas de mucho dolor, de mucho terror, por ejemplo, y los reemplacemos, porque de pronto no nos podemos quitar la costumbre de ver televisión hasta última hora, que el último programa sea positivo y agradable, y así recuperaremos un mejor dormir. Gracias, Álvaro. Blanca Cecilia de Bucaramanga nos dice, gracias, Álvaro, muy instructiva. Y pues todos nos están dando gracias, excelente conferencia, Álvaro. Y de una vez, ¿en qué canales de YouTube encontramos las conferencias, de lo que estás hablando, Álvaro? Están preguntando. Los videos cortos que estamos colocando en YouTube duran 6, 7, 8 minutos, porque hemos llegado a la conclusión de que no, esas charlas demasiado largas. Pero me pueden buscar como mi nombre, Álvaro Vélez Pareja, y próximamente también en el canal de YouTube de la Sociedad Espiritista de Cartagena estaremos subiendo, pero actualmente están en mi YouTube personal, que son videos de 7, 8 o 9 minutos, son muy cortos y tratamos de hacerlos muy prácticos al alcance de todo el mundo, espíritas y no espíritas. Listo, Álvaro. Álvaro, te damos infinitas gracias. No sé si alguien más quiere. Oscar Eduardo Orozco nos dice, excelente, la primera vez que lo escucho desde La Guajira. ¡Qué bien! ¡Wow! Gracias, Oscar Eduardo, por acompañarnos. José Edilson de Buga nos dice, gracias, interesante conferencia. Jorge Segundo Uriana, muy buena conferencia, gracias, de muy buen aporte. Y Álvaro, bueno, si no hay otra pregunta de nuestros hermanos, vamos a concluir, porque recuerden que el horario es de 6 a 7 y en esto los espíritus nos han ayudado
para que nosotros nos vamos disciplinando y de alguna manera es el espacio que nos queda para darle gracias a Álvaro por habernos acompañado en este proceso de divulgación que tiene la Federación Espírita del Pacífico. En nombre de la Federación Espírita, gracias Álvaro. En nombre de la Asociación Espírita León Denis, un abrazo fraterno. No será la última vez, te vamos a seguir invitando, de verdad que sí. A la orden siempre. Vamos. Dime. Muchas gracias a todos ustedes por la oportunidad y la invitación, y a la orden cada vez que deseen, aquí estaré disponible. Gracias, Álvaro. Vamos entonces ahora sí a despedir el espacio con la oración de cierre. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a quedar con esta sintonía maravillosa que nos ha permitido el Padre de Amor, y le vamos a pedir a nuestro hermano Álvaro Vélez que nos haga la oración final, por favor. Muy bien. Aprovechando este clima vibratorio, este clima psíquico que se ha formado a nuestro alrededor, con la compañía de guías y protectores en la casa de todos y cada uno de nosotros, damos gracias a Dios, nuestro Padre Creador, por su infinita bondad y por habernos dado esta oportunidad de estudiar la doctrina espírita. Damos gracias a nuestros guías, a nuestros protectores, y pedimos a lo alto una vibración positiva para esta humanidad que tanto lo necesita en estos tiempos de dolor, de sufrimiento, de pandemia, de cuarentenas y de tantos conflictos sociales, morales y espirituales que estamos viendo. Que la vibración de lo alto del Maestro Jesús y de María de Nazaret llegue a las mentes y corazones de todos los habitantes de la tierra, encarnados y desencarnados. Igualmente pedimos por los que han desencarnado por el COVID-19 y por aquellos que actualmente están muy enfermos con esta virosis, para que ellos logren superar. Y pedimos a los científicos del mundo espiritual inspiración positiva a los científicos del mundo material para encontrar las vacunas apropiadas y los tratamientos. Pedimos por nuestros hogares, pedimos por todos y cada uno de nuestros familiares. También pidamos a lo alto por nuestros familiares enfermos o que pueden tener perturbaciones. Pedimos por nuestro vecindario, por nuestros mandatarios, nuestros dirigentes, por el movimiento espírita mundial, por el movimiento espírita local y nacional. Así, damos gracias al Padre Creador y al mundo espiritual superior por habernos asistido en esta oportunidad, y que tengamos una feliz noche. Gracias a todos ustedes también.